En el corazón de Santander, concretamente en la calle San Celedonio número 8, se encuentra el actual colegio La Anunciación, el segundo más antiguo de la ciudad. Es uno de los 3 colegios diocesanos de Santander, considerado como centro de educación católica de iniciativa social, que pretende prestar un importante servicio a la sociedad. Desde sus inicios surgió como respuesta a la necesidad que había en Santander de centros educativos, proponiéndose desde su inicio la formación integral de los alumnos. Su director titular, Álvaro Asensio, nos cuenta el origen de este colegio. El Colegio de la Anunciación es un colegio diocesano, es un colegio que lo erige un obispo ya hace más de 125 años, fue el obispo Santiago Sánchez de Castro que lo erige sobre todo porque en esta zona de la ciudad no hay colegios y especialmente para los pobres. En esa época pues los niños estudian en sus casas con profesores particulares o con academias que van a las casas, preceptores, y se examinan muchas veces por libre, y otros van a colegios que son tipo internado, pero quien puede pagarlo esos costos, ¿no? Entonces, ante la necesidad en esta zona del centro de la ciudad de no haber colegio y escuela, él da mucha importancia a la educación de los niños y decide hacer un colegio diocesano. Los salesianos inician la labor que finaliza en el año 40. Para comenzar la labor, pues llama a la congregación de los salesianos, que acaba de surgir entonces en Italia, que está teniendo mucha fama y que tienen esa gran especialidad de la educación de los niños, especialmente de los niños pobres, y viene aquí el primer rector, que es el padre Tavarini, para iniciar esa labor pedagógica de un colegio diocesano, pero gestionado por los padres salesianos. Ellos están aquí hasta el incendio de Santander, prácticamente hasta los años 40 del siglo pasado. A partir de ahí, la diócesis asume el trabajo de educar y evangelizar a los más necesitados a través de la parroquia de la Anunciación. Y providencialmente el párroco que está entonces en la parroquia de la Anunciación, don Fernando Velasco, pues le solicita al obispo que le ceda este colegio, que ellos se encargaría, la parroquia se encargaría de la gestión también educativa del colegio y además tendría pues unos locales para la educación de los jóvenes, para la acción católica, en un momento en que la ciudad ha sido arrasada por el incendio y la parroquia se había quedado también sin locales para la catequesis. Él dice que, una frase pues en una carta que le escribe al obispo, que una sacristía húmeda y oscura no es un lugar adecuado para la educación católica de los jóvenes, ¿no? Desde entonces el colegio ha seguido siempre un ideario católico. Un colegio que ha experimentado muchos cambios en metodologías, en estilo, adaptándose siempre a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de educar, y un colegio que ha querido mantener siempre, desde primero los padres salesianos y después gestionado directamente por la parroquia, pues un ideario católico. O sea, la primera labor del colegio es evangelizar. Y se trata de que los niños, aprendiendo a ser personas, lo más importante, pues también conozcan a Jesucristo. A partir del año 2013, el Colegio de la Anunciación se destaca como pionero en la aplicación de la pedagogía Montessori en la educación infantil y primaria. Nos adentramos en las aulas para conocer de cerca este tipo de enseñanza. La directora pedagógica Ana San José nos habla de esta filosofía. Es importante aclarar que Montessori, más que un método, es eso, una filosofía, es un enfoque, es un cambio de actitud y un cambio de mirada hacia lo que es el crecimiento y el desarrollo del niño. Entonces, bueno, pues María Montessori desarrolló a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un método, una filosofía, como digo, de lo que era la educación y revolucionó los métodos pedagógicos de aquel momento. María Montessori nació en la provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa. Se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Roma como la primera mujer médico en Italia y en 1901 fue designada directora de una clínica psiquiátrica asociada a la Universidad de Roma, dedicada al cuidado de niños con retrasos mentales.
Se interesó por la educación de estos y aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. A través de su práctica profesional llegó a la conclusión de que los niños se construyen a sí mismos a partir de elementos del ambiente y para comprobarlo volvió a las aulas universitarias a estudiar filosofía, psicología, educación y antropología con el fin de prepararse para su nuevo papel como educadora. En 1907 fundó la Casa de los Niños y desarrolló el método Montessori de enseñanza basado en la observación de los niños. Consideró al niño como auténtico protagonista de todo el proceso educativo. El éxito de esta primera escuela Montessori despertó el interés por este método en todo el mundo y se establecieron varias escuelas en distintos países. Un método de enseñanza donde los niños aprenden de manera natural siempre y cuando cuenten con las herramientas necesarias. Ana San José profundiza en los principios de esta filosofía Montessori. Yo diría que el fundamental y el primordial es el respeto al niño en el sentido amplio de la palabra, no solamente un respeto al ritmo evolutivo y al momento de su desarrollo, el momento en el que se encuentra el niño en su desarrollo evolutivo, es también un respeto a la manera de dirigirte al niño, y yo creo que esto es básico y fundamental. Un segundo principio que María Montessori hablaba mucho es la mente absorbente del niño. El niño aprende del ambiente desde que nace, primero de un modo inconsciente para después hacerlo de un modo más consciente, aprende todo de manera natural y fácil. Hablaba ella también de unos periodos sensibles que quiere decir que son unos momentos en el desarrollo del niño en los cuales el niño tiene una mayor facilidad para aprender. Esto no quiere decir que en otros momentos no vaya a aprender el niño, pero sí que en esos momentos el niño tiene una mayor predisposición y aprende, como hemos dicho anteriormente, de una manera natural y absorbe todo del ambiente. Conocemos los objetivos Montessori con Raquel García, jefa de estudios de este centro. Se dice que el método Montessori educa para la vida, entonces lo que queremos conseguir es que el niño pues, tenga una autonomía y una confianza en sí mismo, una seguridad que le permita pues, luego cuando en la vida adulta pues, desarrollarse plenamente. Otra cosa muy importante que queremos conseguir es la autoconfianza y que haya una motivación intrínseca, ¿no? En la filosofía Montessori el error, por ejemplo, forma parte del aprendizaje. No se premia, no se castiga, sino que se ponen unos límites a las conductas que se anticipan y el niño sabe que pues, esas conductas malas, vamos a decir, tienen unas consecuencias, pero no se le llama ni premios, no se le llama castigo. Ya te digo, y el error forma parte del aprendizaje. Raquel nos habla del procedimiento de este método y cómo se aplica en este centro, donde el punto de partida es ese cambio de mirada desde el profesorado hacia el alumnado. Esto no es algo que se consiga de hoy para mañana, ¿no? Es un proceso en el que se van dando pasos paulatinos y que requiere muchas cosas. Lo primero que requiere es un cambio en la mirada del profesorado hacia, un cambio de chip hacia los niños, ¿no? Lo que hablábamos antes, ese respeto a la infancia. Entonces, los primeros que necesitamos es convertirnos los profesores para poderlo llevar a cabo. Montessori, una filosofía dirigida principalmente desde hace 6 años a infantil, pero extendida en todo el centro. Ciertos aspectos de esta metodología muy concretos, como que se llama, por ejemplo, vida práctica, que pues ahí se incluye todo el cuidado personal, el cuidado del ambiente, la gracia y cortesía, ¿no? El ser respetuosos con las otras personas, las relaciones humanas, todo eso lo llevamos a cabo en todo el centro. Pero es cierto que todo empezó en infantil, en la etapa de educación infantil. Entonces, bueno, pues ahí se comenzó y pues paulatinamente ha ido subiendo y ahora mismo estamos en los primeros niveles de primaria, sobre todo en primero y en segundo. Es cierto también que estamos ahora involucrados en un proyecto de la Consejería, se llama PIE, Proyecto de Integración e Innovación Educativa, en el que estamos desarrollando
las ciencias basadas un poco en el método Montessori. Entonces, bueno, pues es algo que poco a poco va creciendo y no es un cambio de hoy para mañana, sino que pues, lleva tiempo y, como bien digo, los primeros que tenemos que estar convencidos y convertirnos somos los adultos. Nos dirigimos a las aulas de infantil. Allí nos recibe su profesora Cristina Valdeita, que nos explica la importancia de respetar al niño en el proceso y cómo se trabaja la metodología Montessori con los más pequeños. En el aula trabajamos un poco con la metodología Montessori y lo fundamental que hacemos en el aula de 2 años es respetar el ritmo de cada niño, porque bueno, hay niños, en el aula de 2 años hay mucha diferencia entre los niños de enero a diciembre, entonces bueno, no podemos exigir o pedirle el mismo trabajo a todos. Por eso basamos mucho, que en eso se basa la metodología Montessori, en que ellos tienen libertad de elección. Tenemos todo el material a su altura, bandejas que ellos libremente pueden elegir, las alfombras, y cogen las actividades de las estanterías y ellos pueden desarrollar aquello que quieren hacer. Cristina nos cuenta su visión respecto a esta metodología, la importancia de ella y lo que supone aplicarla desde edades tempranas, e invita a los padres a conocerla. Que es muy importante que los papás conozcan esta metodología, porque no es una metodología que esté de moda ahora mismo, ese no es el concepto, es una metodología que ayuda a los niños a crecer y a aprender por sí solos, a ser autónomos, a descubrirse, a no querer cortar esa creatividad que tienen desde pequeños, puesto que tienen libertad de elección. O sea, es un aprendizaje que les ayuda a crecer por sí mismos. Entonces no es una moda, sino que es una cosa que realmente les ayuda a crecer como persona. Le pedimos que nos explique también la dinámica de las bandejas y alguna de sus actividades. Hay muchos tipos de bandeja, ¿no? Tenemos bandejas de vida práctica que se basan un poco en actividades que los niños hacen en el día a día. Pues no sé, trasvases, sobre todo es con motricidad fina, coordinación oculomanual, un poco actividades de autocontrol de su movimiento. También tenemos actividades sensoriales, ¿no? Que son, por ejemplo, actividades, pues por ejemplo, clasificación por colores, que están haciendo algunos niños, las torres, ellos van viendo cómo son de más pequeño a más grandes, si ponen una más grande encima de uno más pequeño no se cae, entonces ellos van viendo cómo hacerlo y van adquiriendo ese concepto que a lo mejor queremos hacer, que ya pueden ser colores, ya pueden ser clasificación, ya pueden ser tamaños, un montón de actividades que luego en periodos más, cuando sean más mayores, podrán desarrollar el concepto en sí. Entonces el material también es autocorrector, ¿no? Entonces como ellos lo eligen, cogen la bandeja, se dispone en la mesa o en el suelo con las alfombras y entonces ellos lo hacen. Cada bandeja o cada alfombra tiene una sola actividad, ¿no? Que se desarrolla solo con ese material, tienen todo el material en la bandeja y no necesitan coger nada más. Entonces también les ayuda un poco a centrar y a concentrarse en eso que están haciendo. Además de las actividades en bandejas, se hacen presentaciones que permiten un contacto real del niño con el entorno. Raquel, también tutora del aula de 4 años, presenta a los alumnos el tema de las plantas. Bueno, pues en esta metodología una característica que tiene es que se realizan lo que se llaman presentaciones. Entonces esto que hemos visto es una presentación. En este caso estábamos trabajando el tema de plantas y flores, entonces ha hecho una presentación de las partes de la flor. Siempre se intenta utilizar, dentro de lo que se pueda, que sea un material real, ¿no? que es algo muy vivencial para ellos, que puedan experimentar, que puedan verlo in situ y bueno, pues nada, se les presenta, en este caso han sido las partes de la flor, cómo se llama cada parte, cuál es, observan, ¿no? También el elemento y luego en una segunda parte sería el trabajo individual de cada uno. Entonces pues habría
múltiples opciones, no es un trabajo estándar para todos, ¿no? Se respeta un poco ese interés que tiene el niño. Pues uno puede dibujarlo, otro puede hacerse un libro con las partes, otro puede seguir observando otra flor y buscar cada parte. Entonces un poco se respeta lo que cada niño quiera hacer en ese momento, pero en base al trabajo previo presentado. Además de infantil, la pedagogía Montessori se aplica en los primeros cursos de primaria. Lo vemos a través de experimentos como el rincón de las emociones, el rincón de las matemáticas, la mesa de experimentación o los desayunos saludables. Laura nos explica en qué consiste la Mesa de la Paz. Es un rinconcito en el que tenemos si va uno es si se siente mal y no sabe lo que le pasa. Y si van dos es porque hay algún conflicto y cogen el reloj para el tiempo para hablar cada uno y cuando ya acaban de hablar tocan la campana para saber si ya se ha acabado el conflicto. Otro de los experimentos con los que trabajan los niños en primaria es el alfabeto móvil. Tecla nos lo cuenta. Este es el alfabeto móvil y esta caja sirve para escribir, como florero. Tengo que encontrar primero la F y ponerla. Después la O. Después la R, flor. Después la E, flor. Y yo. Y ya hemos hecho una palabra. Comprueba. Flor. ¡Ay! Ha faltado la L cuando te equivocas. Tienes que mirarlo. Flor. Yo. Y todo lo demás está bien. Esta línea pedagógica se aplica también en la acción pastoral del colegio, con la creación del atrio del Buen Pastor y el oratorio, junto con otras experiencias pastorales llevadas a cabo en el colegio. Aquí podréis ver pues toda la labor que se hace con el atrio del Buen Pastor, con el oratorio, con los mismos símbolos que encontramos en las aulas, que siempre encontramos la palabra de Dios en cada aula, porque la Iglesia tiene como tres labores fundamentales, ¿no? La evangelización, que es la labor de la palabra, la liturgia y la caridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa labor de la palabra y de la evangelización está la educación, están las escuelas católicas, que tienen una labor importantísima y muy oportuna en nuestros tiempos. El atrio del Buen Pastor es un método que empezó hace varios años, un método de catequesis apoyado en la palabra de la liturgia y con la ayuda del método de Montessori trabaja con los niños el conocimiento y acercamiento de Dios. Quiero volver a hablarte, contigo
se trabaja sobre todo en la etapa de infantil, entonces las sesiones de la clase de religión de infantil se hacen aquí en el atrio. Entonces los niños vienen desde los 3 años y aquí en este espacio encuentran pues todos los materiales y se les van presentando cosas nuevas para que vayan conociendo más a Dios a través de la figura de Jesús, el buen pastor. Entonces, bueno, al final se hace una sesión semanal, es una sesión semanal por clase, suben los grupos de cada clase y suben siempre acompañados de 2 personas, normalmente es la tutora y una de apoyo, según cuadren los horarios, y se hacen eso, tienen al principio un momento de trabajo personal. Después de ese momento de trabajo personal se introduce algún concepto nuevo a través de una presentación. Pues una presentación puede ser sobre una parábola, puede ser una presentación sobre algún elemento de la liturgia, una presentación puede ser incluso a lo mejor en vez de una presentación de algo nuevo, una celebración cuando se acerca algún momento importante dentro del calendario litúrgico. Algunos de los aspectos que se desarrollan en el atrio son la autonomía, la concentración o el respeto. El atrio les ayuda mucho a aprender a trabajar solos de forma autónoma, porque cada uno tiene su trabajo, se trabaja siempre en un ambiente en silencio, tranquilo, normalmente no se trabaja en grupos, si es en grupo es en pequeño grupo y porque ellos lo necesitan en ese momento, el apoyo de un compañero para hacer ese trabajo. Entonces eso les ayuda muchísimo a desarrollar la concentración, se nota mucho luego en los ambientes, en clase lo notamos, que ese ambiente de tranquilidad, de cada uno pendiente de su trabajo, de caminar por el atrio sin hacer ruido, no por no hacer ruido, sino por no molestar a los demás que están trabajando. El sepulcro es una de las catequesis que los niños aprenden en el atrio. Por ejemplo, ellos ahora están trabajando con el sepulcro se presenta cerca de los acontecimientos de Pascua, es el último acontecimiento de la Pascua que se presenta. Normalmente, como aquí trabajamos con niños, pues están las vacaciones, entonces suele ser lo último que se presenta antes de las vacaciones. Entonces ellos conocen la narración de la resurrección, entonces bueno, con el material les ayuda a entender mejor lo que van escuchando. Otra de las actividades del atrio que les gusta mucho a los pequeños es el pequeño altar. Con el trabajo del pequeño altar se les presenta el altar, obviamente se presenta una maqueta del altar, entonces ellos van entendiendo por qué es importante esa mesa dentro de la iglesia, cómo se prepara esa mesa, qué elementos hay, cómo no son elementos cualquiera. Hay un plato, hay una copa, pero no es un plato normal, no es una copa normal, es algo especial, porque es una mesa especial, es una mesa de Jesús. Además del atrio para infantil, el oratorio es otra actividad dirigida al ciclo de primaria. Es la experiencia de iniciación de los niños al encuentro de Jesús por la escucha de la palabra de Dios en un ambiente que combina el silencio y el canto. Estos niños que han ido descubriendo a Jesús, ¿no? como amigo que ha dado la vida por ellos, que les quiere, que les ama, pues también entra en relación personal que la descubren en la oración. Tienen todo un proceso de iniciación a la oración que lo llamamos el oratorio de los niños. En el tiempo de la clase de religión, de las 2 sesiones semanales que hay en el colegio, en primaria,
pues los niños, una la tienen en el aula y la otra la tienen en el oratorio, haciendo esa experiencia orante, esa experiencia de conocimiento de la Escritura y de la persona de Jesús, donde también aprenden a orar en comunidad y van descubriendo como distintas presencias de Jesús. La primera presencia es en la comunidad, que se reúne en su nombre, descubren que cuando ellos, como niños del colegio, se reúnen juntos en el nombre de Jesús para orar, Jesús se hace presente en medio de ellos. La segunda presencia es en la palabra, y cuando proclamamos la palabra de Dios es Jesús mismo quien habla. Ellos descubren y saben que es palabra de Dios y que es Jesús quien les está hablando, y saben interiorizar esa palabra, saben repetir alguna frase a forma de eco que les ha llegado al corazón. También tenemos otra presencia, que es la presencia de Cristo en el sacerdote, que representa a Cristo Jesús, buen pastor, que también pues les bendice, les explica las Escrituras y que finalmente parte el pan, celebra la Eucaristía con ellos y descubren la última presencia de Jesús, que es Jesús en la Eucaristía. En el Colegio de la Anunciación los padres están comprometidos con la educación de sus hijos. Ángela Díaz de la Campa Po tiene 2 hijos cursando sus estudios en este centro. Ella nos cuenta su experiencia. Mi hijo mayor tiene 6 años y le matriculamos en tercero de infantil, le cambiamos de colegio y se daba también la oportunidad de que mi hija pequeña empezase en primero de infantil. Mi hija tiene síndrome de Down y entonces estuvimos buscando pues un colegio que se adaptase a sus necesidades, tanto a las de ella como a las del mayor. Una madre que comulga con el tipo de educación y el ideario del Colegio de la Anunciación, cercano y que se adapta a las necesidades particulares de cada niño. En realidad, en comunión con lo que yo siento, pienso y la manera de educar a mis hijos en casa, pues es la que tienen también en el colegio y constantemente los niños aprenden, pero nosotros como padres también estamos aprendiendo en el colegio muchas cosas. Para mí ha sido un despertar, ¿no?, a una manera de educar diferente a mis hijos, ¿no? Yo siento una familia, desde luego, desde luego. Cuando tienes un hijo con necesidades especiales, lo que más te importa es estar tranquilo. Y además en este año nos han pasado varias cosas y yo estoy totalmente confiada de que mis hijos estén en el colegio. En definitiva, el aprendizaje Montessori es muy positivo y gratificante tanto para los profesores como los padres y, por supuesto, para los alumnos. Es muy gratificante ver como maestra, ver cómo ellos van evolucionando, ¿no? Y cómo ellos van sintiéndose como muy bien, muy felices, ¿no?, muy orgullosos de lo que es el aprendizaje, porque puesto que es un aprendizaje que ellos hacen más o menos de forma autónoma, porque ellos eligen, tienen libertad de movimiento, entonces es un aprendizaje suyo, personal. Entonces ver cómo ellos están tan contentos de haber conseguido lo que han conseguido por sí mismos es muy bonito. A mí me lleva a descubrir con ellos muchas cosas, ¿no?, también, porque bueno, yo vengo de una educación tradicional, he sido educada con una educación tradicional y me lleva a descubrir esa característica propia que tiene cada niño, ¿no?, el respetarlos tal y como son, no como un conjunto, sino como cada uno como es, porque cada uno tiene su personalidad, son seres individuales, entonces el no poder tratarlos a todos por igual, sino que cada uno tiene sus necesidades a las que debemos responder en base a ello, ¿no? Y entonces para mí también es un descubrimiento y un cambio de mentalidad. Estoy
estoy enormemente agradecida a este colegio. Para mí ha sido un regalo de Dios y no me da vergüenza decirlo, porque ha satisfecho con creces todas mis inquietudes, ¿no? en todos los ámbitos del cuidado de mis hijos, de la educación de mis hijos, y encima me ha ayudado a mí a crecer como madre y como persona. Entonces, claro, yo es que se lo recomiendo a todo el mundo, y principalmente que vengan a verlo, que hablen con los profesores, que vean cómo funciona, y bueno, salir todos encantados, porque te digo, es una familia y no cuesta nada implicarse.